Jornada 6 de la Liga 2024-2025, el Barça visitó al Villarreal en el Estadio de la Cerámica y tras un gran partido del equipo, lamentablemente una victoria así no se festeja igual tras lo sucedido. Como siempre arrancamos con la alineación y comenzamos. El Barça arribó al Estadio de la Cerámica con un 11 muy peculiar. En el arco Ter Stegen, Koundé, Domínguez, Martínez y Gerrard como nuestra línea de 4, Pablo Torre, Eric García y Pedri como nuestros 3 mediocampistas y Lamine Yamal, Lewandowski y Rafinha como nuestros 3 delanteros titulares. Entraron desde el banco Iñaki Peña, Héctor Ford, Pau Cubarsí, Marc Casado y Pau Víctor. Tras la derrota por la primera jornada de Champions contra el Mónaco, el Barça vuelve al campeonato liguero y finalmente vuelve al gran paso que está teniendo, al gran inicio que está teniendo esta temporada, con un puntaje perfecto de 18 de 18 puntos posibles, siendo así el único líder y aún a 4 puntos de su adversario más próximo, que vendría a ser el Real Madrid, e incluso lo hace en un partido en el que se opta por jugar con suplentes o con varios suplentes. La verdad fue un tanto la sorpresa y también el entendimiento que en este partido Flick decidiera optar por jugadores de muy poco nombre o muy jóvenes. Tras varios partidos jugados en los que también se tiene que tomar en cuenta los partidos internacionales que cada jugador tuvo con sus respectivas selecciones, tal como Lamine Yamal, Lewandowski, etc. El Barça como plantilla tiene que ver de alguna forma de darle rotación a sus jugadores, por sobre todas las cosas porque no tenemos una plantilla amplia. Obviamente sin quitarle mérito a nuestros jugadores, pero viendo los suplentes que tenemos en el banquillo, tenemos a mucho jugador joven o mucho jugador del filial. Y en un partido así, en el que tienes que enfrentarte a un equipo que está teniendo un buen inicio de temporada también, no como el nuestro porque somos el único equipo que tiene 18 puntos, pero el Villarreal ha tenido un gran inicio de temporada y sobre todo de local. Pues bueno, tomando esto en cuenta y sabiendo al rival al que te enfrentas, lo usual es que vayas a asegurar el partido tratando de forzar a los jugadores que vienen teniendo bastante ruedo y poner tu 11 de gala entre comillas, porque hay que contar a los jugadores que tenemos lesionados, no podemos decir que tenemos un 11 de gala disponible. Pero finalmente sería la opción más habitual o entre comillas lógica para cualquier otro entrenador. Pero para Hansi Flick parece que no tiene miedo a confiar en sus jugadores y darle esa oportunidad que muchos jugadores a lo largo de su carrera van a buscar y que increíblemente están teniendo varios en esta temporada. No es de extrañar, la verdad, que el Barça como cantera, la Masía en sí, nos dé grandes jugadores. Es, bueno, ya históricamente el hecho de que el Barça saque bastantes buenos jugadores de la Masía, por ejemplo, y el más grande de todos, Lionel Messi, pero aún teniendo o sabiendo que el Barça dentro de la Masía tiene jugadores de gran calidad y que pueden servir para el equipo, los últimos años, a pesar de que hemos tenido jugadores que han ingresado desde el banquillo o desde el filial para ayudar al equipo, no ha tenido un despliegue tan amplio como se está viendo tan solo en este inicio de temporada. Obviamente, como digo, históricamente uno puede nombrar a Messi, a Xavi, a Iniesta, a Piqué, a jugadores que han pertenecido a esta época dorada del Barça, pero en los últimos años no ha habido o no se ha encontrado un nombre tan potente o nombres tan potentes o de gran futuro o que tengan los suficientes minutos como para pensar que pueden llegar a ganarse una titularidad o ser tan importantes en un equipo como lo es el Barça. Obviamente en los últimos años podemos nombrar a jugadores como Gavi, como Araujo, entre comillas, es canterano. En su momento Nico González, que ya no es parte del equipo, pero aún se tiene mucho en la mira lo que está haciendo. Y etcétera, etcétera, etcétera. Pero tan solo esta temporada y parte de la anterior tenemos despliegue de jugadores como pueden ser Cubarsí, como puede ser hoy Casado, como puede ser Fermín, etcétera, 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 y sobre todo entrando también en los jugadores que fueron varios los que jugaron la pretemporada. Y ya entrando en el partido es aparte de sorprendente, como ya dije, que Hansi Flick decidiera meter a estos jugadores en un partido tan importante como era este. Creo que más allá de errores puntuales, de obviamente ser, por así decirlo, sus primeras titularidades y así de improviso, los jugadores lo hicieron verdaderamente bien. Verdaderamente me sorprendió ver cómo jugadores que de un día para otro recibieron la noticia de que iban a ser titulares, como Pablo Torre, que a pesar de que ya era parte del equipo en la anterior temporada, salió cedido y no ha tenido una titularidad desde entonces, o al menos yo no recuerdo una.
o jugadores que directamente no habían tenido una titularidad en el Barça como primer equipo, como puede ser Sergi Domínguez o también Gerard. Jugadores que hoy formaron parte de una nueva goleada del Barça que la verdad me gustaría decir que estoy bastante contento. Internamente lo estoy, pero me cuesta estar completamente contento sabiendo lo que pasó. Voy a permitirme no narrar o bueno, omitir por un momento los primeros minutos del partido para hablar de algo sumamente importante como es la lesión de Ter Stegen. Una lesión tan injusta de la vida que le da a nuestro capitán por el hecho de que venía de un partido malo, y esto hay que decirlo, no hay nada de malo en decir que Ter Stegen hizo un mal partido contra el Mónaco, pero sí me parece malo la forma en la que se le ha atacado tanto en estos días desde el partido por un error que sí es verdad, es muy probable que haya sido el artífice de que hayamos perdido esa primera jornada, pero a fin de cuentas un error. Y un error no de un jugador que no nos ha dado nada o de un jugador que ha tenido una mala cara con el club o que esté en deuda con nosotros, sino del capitán, de un jugador que durante varias temporadas fue un pilar y hasta el día de hoy creo que era un pilar del club para que todo funcionara. He tenido que ver cómo en redes varios tuiteros, varias personas han mostrado su poco cariño que le tienen a un jugador como Ter Stegen, al cual han pedido que salga, bueno, que lo voten, que ya no sirve, que sea suplente. Y luego de un partido muy bueno que estaba haciendo, porque hay que decirlo, el partido de Ter Stegen hoy estaba siendo muy bueno. Y la verdad es una putada, una gran putada de la vida que te da esto, ¿no? Tras un gran paradón que podría haber significado el 2-2 en el partido, desencadena un córner en el cual Ter Stegen, como siempre, o como tendría que hacer cualquier arquero en esos momentos, o también habría tenido otra acción, yo que sé, pero que no era una mala opción de ir a por el balón y pues a terminar con la jugada de una vez. Tras el salto y la caída cae muy mal y es donde sucede la lesión. Directamente Ter Stegen cae y es cuestión de ver la reacción de no solo los jugadores del Barça, sino también los del Villarreal, que se preocupan por Ter Stegen. Creo también que fue porque pensaban que había caído mal con respecto a la cabeza, pero finalmente no es así. Ter Stegen termina lesionándose lo que viene a ser la pierna, la rodilla, y a falta de confirmación del propio club con un comunicado, se ha empezado a decir, a rumorear por fuentes externas de que tristemente Ter Stegen estaría entre 7 u 8 meses de baja por una fractura que, bueno, ahorita no tengo el nombre específico de la lesión de la que se habla, pero directamente sería el fin de esta temporada para Ter Stegen. La imagen de ver como un jugador vital para el equipo, el capitán directamente, sale en camilla llorando por la lesión en sí, es muy fuerte y yo verdaderamente no sabía cómo reaccionar. La verdad es que en el momento que estaba dándose el partido yo estaba trabajando, pero igual pude ver el partido y pude ver el momento de la lesión. Me dejó choqueado. No voy a mentir. A Ter Stegen no le recordaba una lesión así de hace mucho, si no recuerdo. Creo que de hecho no ha tenido una lesión tan grande como esta. Pero aún así ha tenido lesiones en esa rodilla, si mal no estoy, cual no son buenas señales porque esta lesión sí que es bastante grave. Es increíble cómo el fútbol nos da una goleada más, pero a cambio nos quita a otro jugador porque lamentablemente Ter Stegen entra también a una lista de varios jugadores actuales del Barça que están lesionados y que hacen que nuestra plantilla de por sí, que no es amplia, se vuelva más corta. No creo que sea oportuno mencionar o tratar de discutir si lo que debería hacer el club es contratar a otro arquero en este fichaje de invierno, o no sé si por ahí se puede hacer algo para que llegue un agente libre o no, pero bueno, personalmente no lo veo oportuno. Creo que ya habrá momento para pensar o hablar, discutir si es que es necesario traer a alguien más o se puede confiar en Iñaki Peña. Porque ahora que Ter Stegen no está, lo más probable es que Iñaki Peña tome el lugar, por lo menos en estos próximos partidos del Barça. Y muchos estamos recordando lo que fue este momento en la temporada anterior en la que Ter Stegen también salió lesionado, pero más eso fue por una operación de espalda y finalmente Iñaki Peña tuvo su momento, pero la verdad es que en ese momento el Barça no venía bien tanto defensivamente como, bueno, en general. Y creo que eso fue bastante
clave para que el desempeño de Iñaki Peña, a pesar de que no haya sido pésimo, no haya sido del todo bueno, puesto que sí recibimos bastantes goles en esa parte de la temporada, que casualmente coincidió con el momento en el que él asumió la titularidad temporal. Yo en lo personal no estoy muy seguro, pero voy a confiar en lo que decía Flick. Si es que es Iñaki Peña el que tiene que tomar la batuta de otra vez ser el portero temporal, o bueno, titular temporal del Barça hasta que regrese Ter Stegen, yo lo voy a apoyar. No tengo por qué tirarle mierda a un jugador nuestro, siempre lo voy a repetir, no le veo el sentido, pero finalmente espero que Iñaki Peña se tome esto como una oportunidad para reivindicar, entre comillas, porque como repito, no creo que haya sido todo su culpa el hecho de que el Barça haya tenido una mala etapa en ese tramo de la temporada anterior, pero sí considero que él puede hacer mucho más para finalmente ser tomado más en cuenta, porque es verdad que en los últimos meses que Ter Stegen ha estado, no se ha discutido ni siquiera si Iñaki Peña tiene que volver a la titularidad o si tiene que tener más minutos, y yo creo que no le va a venir de mal que Ter Stegen tenga competencia. Obviamente no actual, porque hasta que regrese Ter Stegen van a pasar bastantes meses, pero que sepa, al menos en el largo plazo, que cuando vuelva va a tener a alguien ahí. Espero eso, mínimamente espero eso de Iñaki Peña, y si no, pues bueno, hasta que Flick lo decida y lo cambie, pero hasta entonces, y yo espero que no sea así, que Iñaki Peña nos sorprenda a todos, espero que él dé lo mejor de sí y todo mi apoyo hacia él. Ahora sí, narrando un poco más el partido, el cual no voy a ser tan meticuloso con todo, puesto que ha sido un partido bastante bueno del Barça, que en mi opinión replica mucho de lo que ha sido el partido anterior de Liga contra el Girona, pero obviamente salvando diferencias, puesto que, repito, este Barça había sido un Barça en rotación, con bastantes suplentes. El partido sí arranca con varias oportunidades de tanto el Barça como el Villarreal, aunque creo que más claras, por así decirlo, del Villarreal, con un centro que es rematado por el delantero Villarreal, y finalmente sale muy desviado a pesar de que estar, entre comillas, solo y bastante cómodo. Y también un gol anulado bastante bien por fuera de juego tras un muy buen centro, entre comillas, de Baena, si no me equivoco, a Jeremy Pino, que la baja muy bien y cuelga a Ter Stegen, pero bueno, finalmente creo que era bastante obvio que estaba fuera de juego. Aún así, el Barça tuvo aproximaciones bastante claras al arco del Villarreal, y es hasta el minuto 20, tras un muy buen pase de Pablo Torre, que Lewandowski recibe el balón y remata increíblemente como él sabe hacer, y abre el marcador para el Barça. A partir de acá creo que es cuando el Barça se establece más en el partido, pero considero yo que el Villarreal no es que se haya achicado, porque tuvo una que otra ocasión a base de pases largos, de balones largos, que finalmente varios de ellos fueron anulados por el hecho de que teníamos una línea bastante adelantada y que teníamos bastante bien claro lo que era mantener la línea para que ellos caigan en la trampa de lo fuera de juego. Una jugada muy arriesgada, sabiendo que no tenemos a los titulares en esa posición, pero que salió bastante bien, a pesar de que sí hubo uno que otro susto, puesto que es, como digo, muy arriesgado. De todas formas, se notaban de una u otra forma una que otra carencia, que es normal de jugadores que no son titulares, que están teniendo su primera titularidad o una de sus primeras titularidades, y que obviamente no te van a dar el rendimiento de Cubarsí, que bueno, a pesar de que es un chico de 17 años, sigue teniendo un muy gran nivel para lo que es, y que obviamente jugadores que recién entran es entendible que tengan un nivel inferior a él. Pero aún así, cuando los pasaban, estaba Ter Stegen, que como digo, estaba teniendo uno de sus mejores partidos de la temporada, que bueno, es verdad que acaba de empezar, pero finalmente un gran partido, que bueno, ya sabemos cómo terminó el partido de Ter Stegen. Pasaban los minutos, es verdad que el Barça de vez en cuando sufría, pero también hacía sufrir, y es finalmente al minuto 35-34 que tras un muy buen centro de Rafinha, si no me equivoco, o de Koundé, no lo recuerdo muy bien, es Eric García quien remata a portería, el balón es rechazado y le queda a Lewandowski, que con un recurso, se podría decir una chilena un tanto rara, termina haciendo que el balón entre y marca el 2-0, que ya nos ponía una gran ventaja en el marcador. Después de esto, tan solo unos minutos más tarde, si no me equivoco, es donde se nota un poco más la carencia, que como digo, es un tanto normal de que jugadores jóvenes que están teniendo su primera titularidad, que es donde finalmente, como digo, jugar con una línea tan adelantada es peligroso,
y es donde más nos pasó factura, que en un muy buen pase, si no me equivoco, creo que era de Baena, no recuerdo muy bien, termina en el delantero del Villarreal, que se va a encarar y finalmente decide ceder el balón a un jugador que lo estaba acompañando en la jugada, perdón que no me sepa los nombres aún. Pero bueno, finalmente es acá donde llega el primer gol del Villarreal, primer y único gol, y es cuando el Barça peor lo estaba pasando. Luego de esto llega la lastimosa jugada, bueno, primero llega el gran tapadón de Ter Stegen, que reduce una jugada bastante similar a la del Mónaco, el segundo gol, que finalmente se reivindica Ter Stegen, lo manda al córner y bueno, termina pasando esta lesión, y ojalá se hubiera evitado, pero eso tomó casi todo lo que restaba del partido y no hubo más que una que otra jugada que tapó Iñaki Peña, no muy claras, pero finalmente, bueno, intervenciones que se tienen que mencionar. Nos íbamos al descanso con un 2-1, con un Barça que es verdad sufría por bastantes momentos, pero sinceramente no se le notaba tan mal en un partido donde en el papel tendrías que sufrir más de lo habitual. Ya volviendo del descanso, el partido no cambió mucho, siento que el Villarreal aún así tenía sus momentos bastante claros que finalmente no desembocaban en nada. No siento que el Barça, a pesar de que se diría que sufría, incluso yo lo acabo de decir, no siento que estaba sometido, no siento que estaba sufriendo, siento que era más un momento duro, porque te podría llegar el segundo gol, pero finalmente sabían cómo resolverlo. Y si no lo sabían, pues luego llega Hansi Flick y mete el cambio que revoluciona el partido. Sale Pedri, que no estaba haciendo un mal partido, pero finalmente se le notaba el cansancio de varios partidos jugados. Sale Pedri y entra Marc Casado, un jugador que ha tenido y bueno, tiene un gran nombre en lo que es el Barça B, porque es uno de los capitanes y que, bueno, vital ahí, y que esta temporada está teniendo varios minutos y sobre todo tras la lesión de Bernal, pues Marc Casado ha llegado y ha plantado, tras la gran confianza que le ha dado Flick, se ha plantado y ha hecho un partido de 10. Para mí, mi favorito del partido, dejando de lado nombres como Lamine Yamal, como Rafinha, que han tenido partidazos, sobre todo Lamine Yamal, y bueno, también Rafinha. Pero yo en esta ocasión me voy a quedar con Marc Casado, que ha tenido un partidazo, que ha sabido desenvolver al equipo, que le ha dado una nueva cara, le ha dado otro ritmo y ha hecho el partido más llevadero para el Barça. No tuvo, o bueno, creo que no tuvo finalmente una asistencia o un gol, pero sí que ha tenido un gran desempeño en el partido. Y es en este tramo del partido en el que el Barça toma más control del partido en general con la entrada de Marc Casado, es cuando llega el tercer gol, el gol de Pablo Torre, que tras recibir la confianza, otra vez la confianza de Hansi Flick de iniciar de titular, bueno, para darle rotación a otros jugadores, lo agradece y lo toma de la mejor manera dando asistencia y gol. Un gol que le da más tranquilidad al club, puesto que el 2-1 por cualquier cosa del partido te lo podían empatar, pero un 3-1 ya te deja un poco más libre y más, pues, con calma. Aparte, aquí voy a ir un poco más rápido porque la verdad es que el partido del Barça ya se volvió en, no quiero decir monólogo, pero se le notaba muy superior y más conciso durante el resto del partido. Y sobre todo porque luego llega el penal fallado de Lewandowski. Un penal claro, un penal que, bueno, termina siendo provocado sobre Lamine Yamal tras un gran encare a portería, que es, bueno, él termina siendo derrumbado por un defensa del Villarreal que era bastante claro, le entra con ambas piernas, le hace como una tijera. No hay duda que era penal, pero por si había dudas y alguno ya iba a decir que robo, pues bueno, finalmente Lewandowski falla el penal que suponía su hat-trick, pero finalmente lo falla y el Barça es verdad que jode perder un penal porque es la manera más fácil, entre comillas, de todas las situaciones que puedas tener en el partido de ampliarte o ponerte más en ventaja. Jode que haya pasado esto, pero finalmente no afectó al equipo. Finalmente pasaron más minutos, más jugadas del Barça, una que otra jugada del Villarreal, pero finalmente llega el gol, bueno, llega el doblete de Rafinha. Tras una ronda de toques, llega el balón para Rafinha en el área. Voy a ser un poco más rápido en esto. Llega el balón en el área a Rafinha y finalmente Rafinha remata tan fuerte que no hay cómo pararlo para el portero. Lo agarra muy débil al portero. Y bueno, primer gol de Rafinha y luego... La razón por la que estoy apresurándome en este primer gol es porque me interesa más hablar del segundo, porque lo de Lamine Yamal no es normal ya. Y esto es algo que ya he repetido bastantes veces, y es que es ese chico, ese niño de 17 años,
está tocado. Es simplemente superior en muchos aspectos a jugadores muy veteranos o de élite. Lamine Yamal recibe detrás del medio campo, aún en área del Barça, y empieza a conducir lo suficiente como para darle tiempo de ver dónde está Rafinha. Rafinha ya está picando el espacio y Lamine Yamal no decide encarar, no decide romper con velocidad al jugador que tenga enfrente, que no me acuerdo quién, tampoco me importa. Decide meter un pase de 3 dedos tan preciso a Rafinha, que Rafinha simplemente tuvo que rematar tal y como le llegaba, y gol de Rafinha. Y obviamente su mérito total a Rafinha, que marca su doblete, un jugador que nos está dando muchísimo este primer tramo de la temporada, y esperemos que el segundo más, sobre todo porque ha sido muy infravalorado, y esto ya lo repito bastantes veces, que Rafinha ha sido muy infravalorado en la anterior temporada, y en estas me alegra ver que le están dando más valor a lo que hace. Pero la jugada de Lamine Yamal, yo no sé ya cómo describirlo. Ya he dicho muchísimas cosas de Lamine Yamal. Ya he dicho que es buenísimo, que tiene futuro, que es una joya, que me he quedado sin palabras para Lamine Yamal. Ya no sé qué más decir. Ya va a llegar un punto en el que simplemente voy a tener que decir, y bueno, Lamine Yamal hizo lo que quiso, lo que suele hacer. Ya la rutina de lo extraordinario. Pero por mucho que ahorita me esté atragantando un poquito con Lamine Yamal, no quiero hablar tanto del tema de que es un crack, sino de lo que pasó al final del partido, porque creo que es importante mencionarlo por lo menos, porque no quiero hacerme más cólera con lo que ha pasado con Ter Stegen, pero sí quiero mencionarlo. Y es que al final del partido Lamine Yamal recibe 2 patadas que, bueno, una puedo entender que es amarilla, porque ok, lo puedo llegar a entender. No es una jugada que se le note una mala intención de bueno, pegarle a Lamine Yamal. Pero luego la segunda, a mí, en mi opinión, yo no entiendo cómo saca solamente amarilla si literalmente le entra de mala gana a la altura de la rodilla con un patadón en el que no tiene oportunidad de disputar balón. Yo no entiendo por qué el árbitro le saca amarilla. Y sobre todo porque, ya no solo por el hecho de que me pueda sentir afectado por esta decisión, que podría haber sido podría haber terminado mal para Lamine Yamal, sino que el hecho de que marcas un precedente, en el hecho de que cualquier jugador ahora te puede meter un patadón y te va a decir, pero en esta jugada, ¿cómo sacaron amarilla? Claro, ahí tú mismo te condicionas. Ya no es que los hinchas del Barça, los hinchas del Madrid o los hinchas del Atlético puedan decir, no, es que este equipo está robando. No, es que tú mismo estás perjudicando a todo el conjunto de árbitros por una decisión mal hecha. Lo expulsa y ya está, el partido ya está ganado para el Barça. Que te pateen así porque estás perdiendo 5-1 y se nota que es una jugada de rabia, de que un niño te está bailando, pues no, expúlsalo y ya está. O sea, que se lleve él su premio consuelo, por así decirlo, de que bueno, este chico me ha bailado pero le he metido un patadón. Un premio consuelo bastante ridículo, pero bueno, que se lo lleve y que se lleve su roja. Y ya está, y te acabas de tonterías, te acabas de que en próximos partidos, si pasa una jugada similar y no hay tan siquiera una amarilla o hay una roja, de cualquier lado te van a atacar y te van a decir, no, que cómo es posible si esta fue amarilla y es exactamente igual. Acá ya es más un problema de liga, del conjunto de árbitros, que tienen que ver de una vez porque ya cansa bastante que el criterio de los árbitros no esté unido en toda la liga. Pero bueno, sin más, el Barça gana nuevamente por goleada 1-5 en cancha del Villarreal. Y finalmente otra goleada más que bueno, se siente un poco triste celebrar tras lo sucedido con Ter Stegen. Ya lo he dicho, creo que ha sido la temática más importante del video, puesto que es una baja que quieras que no la vamos a sentir, y que ojalá Flick encuentre la manera de que se sienta lo menos posible. Pero bueno, sin nada más que decir, como siempre, la tabla. Y como ya dije, tras este partido, el Barça acumula un puntaje perfecto de 18 de 18 puntos posibles, ganando las 6 jornadas que ha tenido que disputar hasta el momento, y lleva 4 puntos de ventaja por sobre el Real Madrid, que es nuestro rival más cercano actualmente. 5 puntos arriba también del Athletic de Bilbao y 6 puntos por encima, si no me equivoco, del Atlético de Madrid. El Barça que muestra una mejor cara tras la derrota ante el Mónaco, que yo
estoy bastante convencido que fue bastante por el hecho de la expulsión a Eric García tan temprano en el partido, que bueno, ya está, no podemos hacer nada más, perdimos ese partido, hay que enfocarnos en sacar mejores resultados en las siguientes jornadas, aún tenemos mucho margen de error para poder pasar tan siquiera a unos playoffs en Champions. Y hablando de la liga, netamente, porque este video es de liga, el Barça va muy bien encaminado, hay que seguir sacando estos partidos adelante, que por el momento no hemos tenido que sufrir tanto, que incluso en un partido como hoy, en el que jugamos con varios suplentes, el Barça ha sabido gustar, porque dentro de todo ha gustado y bastante. Pues ahora el Barça se enfrenta al Getafe en la siguiente jornada y bueno, ya sabemos cómo es el Getafe, de duro, que como juega un poco bastante sucio, pero por lo menos se juega en casa, entre comillas, en Montjuic. Así que nada, esperemos que el siguiente partido siga siendo una victoria. Ojalá aún no llegue ese momento de la temporada en la que pinchemos, porque muy seguramente en algún momento va a pasar, eso hay que tenerlo claro. Pero hay que seguir sacando los puntos suficientes como para que ese pinchazo no duela y que el Barça se pueda mantener aún en la carrera por la liga, que aún queda muchísimo. Así que nada, feliz a medias, como digo, por el resultado, pero triste por lo de Ter Stegen. Ojalá se recupere pronto. Obviamente ya me hago la idea de que no va a estar el resto de temporada, pero de todas formas que se recupere lo mejor posible y que vuelva con todo al capitán de este gran club que es nuestro querido Barça. Sin nada más que decir, y ya para terminar el video, como siempre en la descripción mi única red social, que es Twitter, donde comento cosas del partido cuando lo estoy viendo o lo que me dé la gana. También está mi Kick, donde suelo hacer streams a lo random, no hay un horario ni nada. Si te gustó este video, si lo viste entero, dale like, comenta, suscríbete como quieras, si es que tú lo quieres. Hago estos videos por terapia, necesito hablar del Barça, así que hago videos en YouTube hablando del Barça. Sin nada más que decir, nos vemos en el partido contra el Getafe. Adiós.